Ya tenemos nuestra fuente de un cargador externo de 12 voltios y le está llegando aproximadamente, como ven ahí, 26 miliamperios, que es el consumo en sí del relay. En otras palabras, el relay en este momento se está activando porque tiene la alimentación del cargador y la lámpara no se enciende, ¿no? Porque ahí la corriente y la luz de emergencia no está activada. Cuando se va la luz, es decir, cuando apagamos este cargador, lo que se va a hacer es se van a encender los LEDs automáticamente porque el relay se activa. ¿Escuchan el relay? Vamos a apagarlo. Se apagó el cargador, el relay se activó automáticamente y se encendió la lámpara de emergencia. En este video diseñamos y construimos la más simple luz de emergencia con corte automático on-off, con solo 3 componentes electrónicos. Veremos los detalles técnicos del diagrama esquemático, así como su análisis paso a paso con una explicación ideal para beginners. Y finalizamos el video con 2 pruebas técnicas funcionales. Así que ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este video hablando de la más simple luz de emergencia con corte automático on-off. La verdad que este es uno de los videos más básicos y elementales, un video ideal y altamente recomendable para las personas que recién se inician, para los beginners en electrónica, y no solamente para ellos, sino para las personas que también conocen electrónica y que quieren recordar algunos conceptos básicos y elementales y realizar un proyecto muy simple y, lo más importante, con muy pocos componentes. El corazón de este proyecto básico y elemental de electrónica es este relay. Un relay de 12 voltios 10 amperios, ahí estamos viendo un relay de 12 voltios 10 amperios que lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Este es un componente. Vamos a usar técnicamente 3 componentes. Uno de ellos es este señor, el relay de 12 voltios, ahí están viendo. El segundo componente básico que vamos a usar es un pequeño diodo 1N4007. 1N4007, podrían usar el 1N4001. La idea es que sea hasta 1 amperio, cualquiera de los dos. Vamos a ver luego para qué vamos a usar ambos componentes. Y un tercer componente opcional, que es este otro diodo, que puede ser cualquier diodo, la verdad, puede ser cualquier diodo de como mínimo 2.5 amperios o 3 amperios. Este diodo vamos a usarlo para conectarlo a la batería externa para una función específica que lo vamos a explicar en esta parte del video, en la parte teórica. ¿Ok? El diodo puede ser cualquier diodo de 2.5 hasta 3 amperios. Pueden usar el 1N5408, que es un diodo de alta velocidad, o para mi caso, como en este video, voy a usar el FR302, que es un diodo de 3 amperios. Vayamos a la parte técnica, a la parte práctica. Y para este video, como he dicho, el corazón básico es este componente, el relay de 12 voltios, que acá lo tengo ya diagramado, como se suele ver con su símbolo. Podemos observar que tiene 5 pines, 2 pines, acá podemos ver 2 pines, los conectores amarillos. El pin de abajo y el pin de arriba vendría a ser la bobina, y los 3 pines, el pin central aquí, que vendría a ser el pin común, que es el de abajo, y los otros 2 pines. Ok, entonces tenemos la bobina, los 2 conectores de la bobina, terminal 1, terminal 2. Tenemos un terminal común, que es este de acá, vamos a ponerle la C, un terminal común. Y también tenemos un terminal normalmente cerrado, NC, y tenemos un terminal normalmente abierto, NA. Rápidamente, el relay es un dispositivo electromecánico, es decir, que mecánicamente va a abrir y cerrar internamente unos contactos cuando se le hace circular una corriente, para este caso una corriente de 12 voltios DC. Ojo al detalle, estos son relays que pueden trabajar con 12 voltios DC o incluso con 12 voltios AC, ojo al detalle, pero lo ideal es que trabajemos con 12 voltios DC. Entonces, si yo aplico en condiciones normales, antes de que yo aplique los 12 voltios sobre la bobina, el punto común va a estar cerrado con el contacto normalmente cerrado, de ahí el término NC normalmente cerrado. Es decir, si yo conecto algo aquí, voy a tener conexión porque hay continuidad entre el punto común y el punto NC o normalmente cerrado, hasta que yo aplique un voltaje de 12 voltios en los terminales de la batería. Cuando yo aplico un voltaje de 12 voltios en los terminales de la batería, lo que hace es circular una corriente por la bobina y automáticamente lo que hace el relay es cierra sus contactos, conmuta el pin central o el pin común y lo lleva hasta el otro pin, que es el normalmente abierto. Es decir, cierra el contacto común con el contacto normalmente abierto cuando se hace circular una corriente por la bobina. Es decir, conmuta de un estado de NC
de este punto NC lo mueve hasta el otro punto NA normalmente abierto y cierra el contacto. Ok, entonces la corriente ya no circularía por acá, sino circularía entre C y el normalmente abierto. Así es como funciona un relay básico y elemental que lo hemos visto mucho en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Ahora sí, vamos a diagramar rápidamente el circuito del diagrama para este proyecto muy básico y elemental. Vamos a conectar directamente la bobina de nuestro relay a el cargador. En este caso vamos a usar un cargador, vamos a hacerlo así, a mano alzada, un cargador de 12 voltios. Ojo con el detalle, el cargador, dependiendo si vamos a usar también el cargador para cargar, valga la redundancia, la batería, necesitamos un cargador de 5 amperios. Ojo con el detalle, 5 amperios, que lo vamos a ver luego. Y entonces yo voy a conectar directamente aquí mi cargador, vamos a ponerlo con charger, el charger, mi cargador de 12 voltios más menos 12 voltios DC, ¿no? Mi cargador de 12 voltios DC. Pero yo no puedo aplicar directamente el voltaje a la bobina porque por un tema, cada vez que yo abra o cierre el circuito, automáticamente se va a autogenerar un alto voltaje autoinducido sobre la bobina. Entonces, para evitar esto y evitar de que se dañe la parte electrónica de mi cargador, lo que suelo hacer es poner un diodo en paralelo, al cual se le conoce como diodo clamping, entre los terminales de la bobina, pero en sentido inverso, para evitar esa sobrecarga de corriente y voltaje que se genera cuando desconectamos la bobina. Entonces aquí necesitamos conectar directamente un diodo, y para este caso yo voy a usar el diodo 1N4007. Aquí les estoy dejando 1N4007, es decir, este diodo de acá, que ya lo hemos visto mucho también aquí en mi canal, máximo 1 amperio. Podríamos usar el 1N4001, y hasta ahí tenemos dos componentes, ¿no? Tenemos dos componentes. Técnicamente hablando, yo puedo realizar la luz de emergencia con corte automático aquí, con dos componentes. ¿Y cómo lo haría? Muy fácil. Lo que voy a hacer es conectar directamente la luz de emergencia aquí. Voy a poner dos puntos de conexión, aquí uno y aquí otro. Y yo aquí lo que voy a hacer es conectar este punto positivo. Acá voy a poner la luz de emergencia, el más y el menos. La luz de emergencia puede ser un conjunto de diodos LEDs de 12 voltios. Ojo con el detalle, 12 voltios. Esta luz de emergencia de 12 voltios porque vamos a usar un cargador de 12 voltios y una batería de 12 voltios. Por lo tanto, nuestra carga, en este caso la luz de emergencia que se va a encender de manera automática, tiene que ser de 12 voltios. Entonces voy a poner mis luces de 12 voltios de seno. Entonces pueden ser luces LEDs de alta luminosidad, de alto brillo, para que ilumine intensamente cada vez que la luz de la corriente AC o DC se desconecta. Automáticamente la luz se enciende y yo tengo mi luz de emergencia encendida para iluminar alguna parte de mi casa. Ok, tenemos la luz de emergencia, que podría ser, como digo, diodos LEDs, o podrían ser también diodos convencionales de auto de 12 voltios, o incluso diodos de 6 voltios puestos en serie, como vamos a ver en un siguiente proyecto cuando hablemos de otra luz de emergencia con corte automático on-off, pero no electromecánico, sino de manera electrónica. Ese es un video posterior que va a ser después, unas semanas posteriores a este video. Ok, entonces el positivo de la luz de emergencia, lo que vamos a hacer es conectarlo directamente al terminal normalmente cerrado, y lo que yo hago aquí es lo conecto directamente aquí, acá.
Entonces, este terminal lo voy a conectar directamente al contacto normalmente cerrado, y el polo negativo de la luz de emergencia, en este caso de la lámpara, automáticamente lo voy a conectar al negativo de la batería, en este caso aquí, ¿no? Voy a ponerlo por acá, o al negativo de mi cargador, ¿no? El punto común es el punto negativo aquí. Entonces hasta ahí yo ya conecté el contacto normalmente cerrado al positivo, a mi luz, al positivo de la luz de emergencia, y el negativo lo estoy conectando al punto común, que es este de acá, que es el negativo. Y no solamente ello, ahora me faltaría conectar la batería, ¿no? Entonces la batería, lo que voy a hacer, la batería es conectarla directamente a este punto, ¿no? Vamos a poner la batería acá, la batería que va a entregar la corriente necesaria cada vez que yo desconecte el cargador. Lo voy a conectar acá, el negativo de la batería lo conecto directamente al negativo, al punto común, aquí, este es el punto común, y el positivo de la batería lo que lo voy a hacer, lo voy a conectar directamente al común, ¿no? Es decir, a este señor, ¿no? Al común. Entonces acá tengo la batería, tengo el más de la batería, el menos de la batería, y acá tengo battery 12 voltios DC. Entonces la batería la voy a conectar directamente aquí, el negativo al punto común del menos y el positivo al contacto común del relay. Este es un relay, como lo hemos dicho, de 12 voltios, ¿no? Vamos a ponerlo acá, relay 12 voltios. Hasta ahí estamos claros, es una instalación sencilla, y hasta ahí podría funcionar nuestro circuito muy simple y básico, como ven, elemental. La electrónica no tiene que ser realmente una electrónica tediosa y difícil de entender. La electrónica puede ser una electrónica básica y puede ser altamente funcional, señores. Entonces, este video es un video muy simple, uno de los más simples que he hecho de todo, de los más de 550 videos que vengo haciendo para ustedes. Este es uno de los videos más simples y elementales. La gente a veces de repente se puede quejar porque dice: estás hablando de cosas muy simples y básicas. Sí, señores, es muy simple y básico, pero es algo muy, pero muy elemental que nos va a traer grandes dividendos porque es funcional. ¿Y cómo es que es funcional? Vamos a hacer el análisis técnico rápidamente. En condiciones normales, tengo la luz acá. En condiciones normales, si yo conecto el cargador a los 12 voltios, cuando hay luz, cuando existe la luz, automáticamente la corriente circula por el relay y retorna por el punto negativo. Y lo que hace es que el relay energice este punto común y lo cierre con el contacto normalmente abierto. Es decir, cierre el punto C con el punto NA. Y el punto NA normalmente abierto está abierto. ¿Y esto qué va a hacer? La luz no encienda. ¿Por qué? Porque la batería está conectada al común, y al cerrar aquí, simplemente no, la batería no está alimentando a ningún lado, ¿no? Simplemente la batería no está alimentando a ningún lado. Entonces, cuando nosotros desconectamos el cargador o apagamos el cargador o se va la luz, automáticamente el relay lo que va a hacer es abrirse, y al abrirse lo que va a hacer es, se va a quedar en su posición original de apagado, es decir, este punto común va a ir conectado a este otro punto. Y al abrirse, lo que estamos haciendo es conectando el punto común al terminal normalmente cerrado. La batería va a entregar la corriente por aquí, va a llegar a la luz de emergencia, va a cerrar el circuito por acá y luego cierra el circuito por el punto negativo de la batería. Es decir, la batería va a entregar la corriente necesaria que necesita, va a redundancia los 12 voltios, la luz de emergencia. En otras palabras, cuando no existe cargador, no energizo el relay se queda en su posición original, el punto común está con el normalmente cerrado y la batería entrega la corriente necesaria y el voltaje a la luz de emergencia, cerrando el circuito y la luz se enciende. Cuando yo aplico el voltaje del cargador o hay luz, automáticamente en nuestro ambiente existe la corriente en nuestro ambiente y el cargador está activo. El cargador lo que hace es alimenta el relay cierra sus contactos y conmuta, cierra el contacto común con el normalmente abierto y abre el circuito y la luz se apaga. Es decir, cuando el cargador está conectado, la luz está apagada. Se va el cargador, se va la luz de la casa, del ambiente o de nuestra oficina
o nuestro establecimiento comercial y automáticamente entra a tallar los 12 voltios de la batería. Como ven, es un proyecto muy sencillo y básico. Y ahora ustedes se preguntarán por qué un diodo adicional opcional como este de acá, un diodo de 2.5 o 5 amperios, porque entre comillas podemos hacer que la batería se cargue de manera automática cuando el cargador está conectado. ¿Y cómo hacemos esto? De una manera muy simple y básica, conectando este diodo de 2.5 a 3 amperios aquí al punto común. Yo conecto el diodo, vamos a hacerlo con azul para que se vea un cambio. Conecto el diodo aquí, lo pongo acá, y este punto, o sea el cátodo del diodo, lo que voy a hacer, hago esto, y el cátodo del diodo lo llevo al terminal normalmente abierto. Es aquí, vamos a hacerlo así. Lo voy a llevar ahí para que vean y luego analizar qué sucede cuando yo conecto este pin o este dispositivo con la conexión que les estoy mostrando automáticamente. En otras palabras, en condiciones normales, cuando el cargador está conectado, el relay se energiza, el punto común cierra normalmente abierto, cierra estos dos contactos, los cierra, y automáticamente lo que estamos haciendo es conectando la batería a el cargador, es decir, la corriente del cargador viene aquí, no solamente energiza el relay, sino que también lo que está haciendo, porque estos dos puntos se están cerrando, lo que está haciendo al estar conectado el cargador, lo que está haciendo es que la corriente viene por aquí, llega por acá, se cierran estos contactos, va por acá y carga la batería de manera indirecta. Entonces, en condiciones normales, cuando el cargador está conectado, la batería se va cargando, entre comillas. La batería no se puede estropear porque va a entregarle o va a llegarle hasta 12 voltios como máximo de nuestro cargador. La batería soporta hasta 13.4 voltios a máxima carga. Obviamente, si ustedes no desean cargar la batería, retiran el diodo y simplemente cargan su batería de manera electrónica con un circuito adicional. En otras palabras, mientras el cargador esté conectado, este contacto se cierra con este, la luz de emergencia está apagada y indirectamente a través de este diodo, que es de 3 amperios o 2.5 amperios, automáticamente va cargando la batería. Cuando se va el cargador o se va la luz de nuestro ambiente, se retira esto y lo que hace el contacto ya no está el común con el NA, sino el común con el NC, y lo que está haciendo automáticamente es que la batería se conecte a la luz de emergencia, cierre el circuito al negativo y lo que haga es que la luz se encienda de manera automática. Y no solamente ello, algo importante, porque la función del diodo en ese sentido, para evitar que cuando el cargador esté conectado, cuando la batería se cargue al máximo, la corriente no retorne por el cargador. Entonces le estamos poniendo este diodo en sentido directo del flujo de la corriente para que cuando la batería esté cargada no retorne la corriente directamente al cargador y destruya la parte electrónica del cargador. Por eso la función del diodo en este sentido, ¿no? El positivo aquí y el negativo acá, para evitar que la corriente retorne hacia el cargador y pueda haber un cortocircuito o dañe la parte electrónica del cargador. Ese es por un lado. Y ustedes se preguntarán qué función cumple este otro diodo, el 1N4001 o el 1N4007 aquí. Este diodo también ya lo hemos visto, su función es el diodo clamping, para evitar la sobrecorriente o sobrevoltaje que se generan cada vez que desconectamos el relay del cargador, y evitar ese sobrevoltaje o sobrecorriente que se genera. A través de este diodo clamping hacemos de que esa corriente o ese sobrevoltaje se absorba y no dañe también al cargador. Pues bien, como ven, un circuito básico y elemental, altamente funcional, y lo vamos a mostrar en la siguiente sección de video en la parte práctica. Continuamos entonces. Bien, ahí estamos listos ya para la práctica. Hemos montado los tres componentes básicos. Tenemos el relé de 12 voltios, 10 amperios, tenemos el diodo 1N4007 y el otro diodo opcional. Para este caso voy a usar el FR302, es un diodo de alta recuperación de 3 amperios. Fíjense en un detalle, el diodo aquí no lo he conectado a un terminal, el terminal positivo lo he conectado a la línea azul. Esa es la segunda prueba que vamos a hacer. En primera instancia el diodo no lo vamos a conectar. Las instalaciones las vamos a hacer con estos diodos LEDs de bajo consumo, estamos hablando de 40 miliamperios más o menos en total.
los diodos, conjunto de diodo rojo y verde. La batería, estoy usando una batería de 12 voltios, 7 amperios hora. En otro video vamos a usar esta lámpara de un foco, en este caso de 6 voltios. Vamos a hacer una luz de emergencia on-off automática más elaborada que este es muy pero muy simple, muy fácil de hacer para una electrónica básica. Eso lo vamos a ver luego en otro video posteriormente aquí en mi canal de YouTube. Entonces tenemos la batería conectada y vamos a encender nuestro multímetro inteligente que lo hemos conectado a los 12 voltios de la batería, y vamos a ver que la batería en estos momentos tiene un voltaje de 11.70 voltios DC. Vamos a ponerlo en DC, ahí está en DC, 11.70 voltios. Entonces, en condiciones normales, sin poner el diodo, la batería no se va a cargar, más o menos está entre 11.70 y 11.71 voltios. Y ahorita ya tenemos nuestra fuente de un cargador externo de 12 voltios y le está llegando aproximadamente, como ven ahí, 26 miliamperios, que es el consumo en sí del relay. En otras palabras, el relay en este momento se está activando porque tiene la alimentación del cargador y la lámpara no se enciende, ¿no? Porque ahí la corriente y la luz de emergencia no está activada. Cuando se va la luz, es decir, cuando apagamos este cargador, lo que se va a hacer es se van a encender los LED automáticamente porque el relay se activa. ¿Escuchan el relay? Vamos a apagarlo. Se apagó el cargador, el relay se activó automáticamente y se encendió la lámpara de emergencia. Este voltaje de la batería ya empieza a entregar la batería el voltaje, en este caso de 11.7 bajó a 11.54, que es el voltaje que ya la batería está entregando a nuestra luz de emergencia. Vamos a encenderlo nuevamente. Enciende el cargador, se debe apagar la luz de emergencia y como ven, el perrito de la vecina justo se le ocurrió en ese momento ladrar, así que bueno, así es pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces la luz de emergencia se apaga porque el cargador nuevamente se activó. Ojo con el detalle, el voltaje es 11.67 sobre la batería, ¿no? Ahora ese voltaje se va a mantener ahí o va a subir hasta 11.70 o 71 y no va a subir más porque la batería no se está cargando. Esa es la primera prueba. La segunda prueba, vamos a desconectar el polo negativo, ahí, por más que yo apague aquí, no se enciende, ¿ok? Porque ya lo hemos desconectado, y lo que vamos a hacer es conectar el positivo de nuestro diodo de carga, en este caso el FR302, al positivo. Ahí están viendo, lo estoy conectando al positivo de la alimentación. Entonces ya estoy conectando el diodo FR302, y en estos momentos, si yo conecto el cable negativo, ahí, ya la batería se está empezando a cargar al voltaje total de los 12 voltios. En otras palabras, en estos momentos, como la luz de emergencia está apagada, como ya lo hemos explicado, este voltaje tiene que empezar a crecer y llegar hasta los 12 voltios, que es la carga máxima que la vamos a someter a esta batería. En este caso es una batería de 12 voltios, 7 amperios hora, como están viendo ahí. Entonces este voltaje tiene que crecer, vamos a esperar, tiene que ir creciendo, porque en estos momentos ya estamos cargando indirectamente la batería de una manera muy, pero muy simple, ¿no? Entregando los 12 voltios a la batería en background. Ese voltaje tiene que subir, en unos instantes tiene que subir, ahí también está subiendo, hasta llegar a los 12 voltios aproximadamente, tiene que ir subiendo ese voltaje. Si yo en estos momentos vuelvo a desconectar el cargador, desconecto, miren el voltaje, 000, 0 amperios, la luz de emergencia se activó y automáticamente obviamente el voltaje de la batería disminuye porque está entregando el voltaje con la corriente hacia la carga, en este caso la luz de emergencia. Estamos teniendo ahí 11.53, si yo lo apago, se apaga y nuevamente la luz de emergencia está apagada y nuevamente comienzo a cargar la batería de manera indirecta. Como ven, el uso del diodo de alta velocidad, que puede ser cualquier diodo de hasta 3 amperios, es opcional. Si ustedes desean ir cargando la batería sin ningún problema, se va a cargar.
Ahí están viendo que ese voltaje debería ir subiendo paulatinamente. Ok, señores, hasta aquí este video. Como ven, la electrónica es muy fácil, muy simple y muy didáctica cuando se tiene la voluntad de aprender. Ok, si ustedes realmente desean aprender, aquí en mi canal lo tienen todo para poder seguir creciendo juntos. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo videos de electrónica aquí en mi canal de YouTube. Si realmente este video te gustó y deseas apoyarme, por favor dale like. Recuerda, dale like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta. Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Si realmente amas la electrónica, me puedes seguir aquí en mi canal y en mis redes sociales. Si no te acuerdas de mis redes sociales, puedes ingresar a la descripción de este video. Ahí están todos los enlaces en mis redes sociales y me puedes seguir. Asimismo te invito también, muy importante, que me sigas aquí en mi canal de YouTube. Por favor, activa la campanita y sígueme para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.